blancas que no dejan espacio para la imaginación. Por eso acepté sin pensarlo el turno nocturno como técnico de mantenimiento en el Hospital Central de la ciudad. Necesitaban a alguien que revisara los sistemas eléctricos durante la madrugada. El pago era bueno. El turno, solitario. No sabía que esa soledad iba a empezar a parecerme una trampa. Desde la azotea del hospital se veía casi toda la ciudad, un mar de luces quietas, interrumpido solo por la línea oscura del bosque que rodeaba la zona norte. El hospital quedaba justo en ese límite. De día parecía normal, de noche parecía el último edificio antes de que el mundo se acabara. La primera señal fue pequeña, demasiado pequeña como para tomarla en serio. Una puerta de emergencia que no abría. Tenía la señal verde, encendida, pero cuando la empujé no se dio ni un centímetro. Marqué el desperfecto en la bitácora y seguí con mi recorrido. Minutos después volví a pasar por ahí. La puerta estaba abierta de par en par. Al otro lado no estaba la escalera de siempre, solo un pasillo largo que no reconocí. No entré. La cerré de inmediato. Pensé que me había confundido de piso. El cansancio hace trucos raros en la mente. Pero al final del turno, cuando revisé los planos del edificio, esa puerta no aparecía en ningún mapa. Ni siquiera existía. Las siguientes noches comenzaron a aparecer más puertas así, siempre marcadas como salida, siempre llevando a pasillos que parecían parte del hospital, pero que nadie más reconocía. Al comentarlo con el supervisor, solo se encogió de hombros y me dijo: no te fijes mucho en eso. Es un edificio viejo. Tiene zonas raras. Lo dijo sin nada, como si ya se hubiera acostumbrado. Una madrugada escuché pasos detrás de una de esas puertas. No pasos normales. Eran arrastrados, pesados, como si quien caminara no supiera bien cómo hacerlo. Me acerqué sin hacer ruido. Al otro lado, una sombra se proyectaba sobre la luz tenue del pasillo. Era alta, demasiado alta. La silueta parecía desarmada, como si los brazos y las piernas no estuvieran colocados en el sitio correcto. De repente, la puerta se abrió sola y no había nadie, pero el aire estaba frío, tan frío que me quemó la piel. Regresé a la sala de control, revisé las cámaras de seguridad. Ninguna mostraba ese pasillo. Era como si aquel lugar no existiera para el sistema. A las 3:09 de la madrugada sonó la alarma de una de las salidas principales del hospital. Bajé corriendo los 3 pisos por las escaleras. Cuando llegué, vi la puerta abierta de golpe y al guardia tirado en el suelo, inconsciente, respirando con dificultad. Despertó minutos después en la enfermería. Lo primero que dijo fue: no me atacó, me llamó. Nunca volvió a trabajar. Al día siguiente apareció el primer cuerpo en el bosque. La policía dijo que había sido un asalto, que la víctima había huido del hospital y alguien la había seguido. Nadie pudo explicar por qué sus zapatos estaban perfectamente limpios, como si nunca hubiera tocado la tierra húmeda del bosque. A partir de entonces, cada semana aparecía alguien más, siempre relacionado con el hospital. Un paciente, un visitante, un trabajador, siempre en el bosque, siempre sin señales claras de lucha. La ciudad comenzó a murmurar. Yo comencé a no dormir, porque cada noche escuchaba algo distinto tras las paredes. Ya no eran golpes, eran respiraciones, como si el edificio estuviera lleno de gente dormida, esperando despertar. Una madrugada decidí cruzar una de esas puertas de salida que no llevaba a ningún sitio conocido. Me preparé, dejé mi radio encendida, la linterna cargada, el teléfono grabando en mi bolsillo. Empujé, entré. El pasillo era más largo de lo que parecía. Las luces eran viejas, amarillentas. Mis pasos no hacían eco.
El suelo parecía absorber el sonido. Al fondo se escuchaba un goteo constante. Avancé. Comencé a reconocer partes del hospital, pero deformadas. Camas torcidas, monitores antiguos, sillas de ruedas oxidadas apoyadas en las paredes como si alguien hubiera salido de ellas apresuradamente. En una habitación encontré un grupo de personas sentadas en círculo. Parecían pacientes. Tenían la mirada perdida. Nadie hablaba. Nadie se movía. Cuando tosí para llamar su atención, todos giraron la cabeza al mismo tiempo y todos tenían mis ojos. Salí corriendo. El pasillo ya no era el mismo. Las puertas se multiplicaban. Las luces se apagaban detrás de mí. Perdí toda noción de dirección hasta que choqué contra una pared que antes no estaba. Una pared de vidrio. Del otro lado vi la ciudad, pero no como debía verse. Estaba detenida. Los autos no avanzaban. Las luces de los semáforos no cambiaban. La gente estaba congelada a mitad de un movimiento. Y entonces vi algo más. La misma figura que había visto como una sombra. Estaba de pie en medio de la avenida, con la cabeza girada hacia mí. Desperté tirado en el pasillo real del hospital. Me encontraron inconsciente frente a una puerta de emergencia cerrada. Dijeron que me había desmayado por el estrés. Yo sabía que no. Esa noche soñé con el bosque. Soñé con cientos de personas caminando entre los árboles, en silencio, siguiendo una figura que se abría paso entre ellos. Cuando me acerqué en el sueño, vi que la figura llevaba mi uniforme y tenía mi rostro. Las desapariciones continuaron y los mensajes comenzaron a aparecer en los espejos del baño. La salida no conduce afuera. En la bitácora de mantenimiento, escrito con mi letra, tú ya saliste. En la pantalla del monitor central, una sola palabra parpadeando. Regresa. Decidí investigar el origen del hospital. En los archivos municipales encontré algo que no debía existir. Antes del hospital central, ese mismo terreno albergaba otro edificio médico. Uno viejo, de madera, cerrado tras un incendio ocurrido décadas atrás. Según los registros, el fuego empezó en la zona de tratamientos del sueño. Hubo decenas de personas atrapadas, 0 sobrevivientes, excepto uno, yo. Recordé de golpe. De niño había estado internado ahí. Tratamientos nocturnos, largos periodos de inconsciencia. Recuerdo humo, recuerdo una puerta verde iluminada. Recuerdo que alguien me llevó de la mano hacia el bosque. Nunca supe quién. Hasta ahora, la figura no era un ente cualquiera. Era el fuego, era la culpa, era el resto de todos los que no salieron. Y yo era la grieta por la que aún podían moverse. La noche del giro final, el hospital completo perdió energía. No solo mi piso, todo el edificio. Los generadores no entraron en funcionamiento. Las puertas se sellaron automáticamente. Nadie podía salir. La figura apareció en cada pasillo al mismo tiempo. Ya no se escondía, ya no caminaba, se duplicaba. Entendí entonces que no era un solo ser, eran todos, usando la misma forma. Busqué la puerta que me había llevado al pasillo imposible. Estaba abierta del otro lado, el bosque, tal como en mis sueños. Los árboles tan densos que no se veía el cielo. Decenas de siluetas avanzaban lentamente entre ellos. No caminaban hacia adelante, caminaban hacia un punto, invisible en la oscuridad, y la figura me esperaba junto a la entrada. Tú nunca saliste de aquí, dijo con mi propia voz. Solo aprendiste a soñar que habías salido. Intenté retroceder, pero no había hospital detrás de mí. Solo más y más bosque. Y entonces la entendí. Nunca había estado regresando al hospital cada noche. Nunca había salido realmente del incendio.
Toda mi vida después de aquella noche había sido solo un pasillo más. La salida no conducía afuera, conducía a otro sueño, y a otro, y a otro. La figura se acercó. Su rostro era una copia perfecta del mío. Es hora de despertar, dijo. Y cuando desperté, ya no había ciudad, ya no había turno, ya no había hospital, solo el bosque y las luces verdes de cientos de puertas que se abrían entre los árboles, esperando que alguien más crea, como yo creí, que al cruzarlas por fin va a salir. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas pesadillas. Nos vemos en la oscuridad.